Virgen del Pilar. La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo VIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que por entonces el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido el Evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón. Allí predicó Santiago muchos días y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió: permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia. En aquel sitio, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó a uno de los discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y educan que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen en Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa en un bajo relieve el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al apóstol Santiago. Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París llamado Almoino redactó unos escritos en los que habla de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza, había allí un templo dedicado a la Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. Numerosos milagros de la Virgen. En 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El gran milagro del cojo de Calanda, 1640. Se trata de un hombre a quien le amputaron una pierna. Un día, años más tarde, mientras soñaba que visitaba la Basílica de la Virgen del Pilar,
La pierna volvió a su sitio. Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos y en la pared derecha de la basílica hay un cuadro recordando este milagro. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. 3 rasgos particulares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de las otras. Primera, se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. A diferencia de las otras apariciones, la Virgen viene cuando todavía vive en Palestina. Con ninguna nación hizo cosa semejante. Cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen. 2. La columna pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. 3. La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido 2 ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española.